de la fiebre reumática, ¿ya? Estamos en el capítulo cardiología. Esta es la segunda oportunidad en que vamos a tocar este tema. Es un tema muy sencillo, pero en el sentido del capítulo de cardiología de suma importancia, porque vamos a ver problemas crónicos de estas fiebres reumáticas, en especial las valvulopatías reumáticas. La fiebre reumática es un padecimiento inflamatorio. Es de tipo inmunológico, de forma sistémica, porque abarca varios tejidos y también órganos, que se presenta como consecuencia de una infección por una bacteria de la familia de los cocos, Streptococcus beta hemolítico. Ese es la bacteria, el coco, que va a producir el proceso inflamatorio a nivel de tejidos. Afecta principalmente articulaciones, el tejido celular subcutáneo y el corazón. Cuando es en la forma aguda, da problemas al final de tipo crónico. No solo toma las articulaciones, sino también toma el tejido pericárdico, lo cual ocasiona una pericarditis. Compromete el miocardio, dando la miocarditis, y el endocardio, produciendo las endocarditis. Que todo esto es de tipo inflamatorio. Y esto se produce casi generalmente en la fase aguda, la que al final, como le decía antes, deja secuelas en las válvulas cardíacas, en especial en la válvula mitral y en la válvula aórtica. También pueden tomar otras válvulas. Entonces, a todo este daño que se produce por el proceso inflamatorio se le llama también valvulopatías reumáticas, que es diferente a otro tipo de manifestaciones valvulares. Entonces, hay que precisar muchas veces si es de etiología reumática o no. La etiopatogenia de este proceso desarrolla anticuerpos del organismo contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y esto se produce una vez que se ha producido el proceso infeccioso. O sea, queda como un proceso que va a ir con los días y las semanas produciendo ya la etiopatogenia autoinmune. Se presenta como una inflamación del tejido conjuntivo. Debemos señalar que no es una enfermedad infecciosa, por lo que no se encuentran microorganismos en las lesiones, pero sí el proceso inflamatorio autoinmune. Afecta principalmente a los niños entre 5 y 15 años de edad y tiende a ser recurrente en estas edades. Y en los adultos causa más común de las cardiopatías en personas de 5 a 30 años en los países subdesarrollados. Entonces, el paciente de 30 años puede tener su cardiopatía reumática como una secuela del proceso inflamatorio agudo. La incidencia es baja en los países desarrollados y alta en los países en vías de desarrollo. Alrededor del 3% de las personas con infecciones causadas por el estreptococo
y sin tratamiento desarrollan fiebre reumática. Un factor que favorece la aparición de la fiebre reumática es la desnutrición, vale decir, la pobreza, la mala alimentación, las condiciones socioeconómicas deficientes. ¿Cómo es la patogenia? ¿Cómo es que se produce esta lesión del proceso inflamatorio y va a producir el proceso inflamatorio agudo y crónico? El estreptococo beta hemolítico del grupo A representa el estímulo antigénico de esta enfermedad a través de la proteína M. La proteína M está en la pared externa del estreptococo beta hemolítico, la cual, este antígeno, se une al monocito y lo activa. Este monocito activado entra en el torrente sanguíneo, estimula la producción de anticuerpos antiestreptolicinas por los linfocitos B, que intentan destruir al estreptococo invasor. O sea, hay un mecanismo de antígeno-anticuerpo, donde el linfocito B es nuestra defensa inicial. En los tejidos, el monocito se convierte en macrófago y presenta el antígeno a los linfocitos T, los cuales, al ser activados por este, producen linfocinas. Estas linfocinas inician el proceso proinflamatorio de los tejidos circundantes, ¿no? O sea, vean ustedes cómo se desencadena la reacción antígeno-anticuerpo en la fiebre reumática. ¿Cuál es el cuadro clínico de la fiebre reumática? Se presenta de 2 a 3 semanas después de haberse producido la faringoamigdalitis. Tiene que haber un proceso de faringoamigdalitis reciente para iniciar un cuadro e incluso hacer el diagnóstico, como vamos a ver posteriormente. Entonces, a las 2 o 3 semanas, después del proceso inflamatorio, una faringoamigdalitis, puedes encontrar un paciente con astenia, debilidad, ¿no?, adinamia, anorexia o hiporexia y periodos de fiebre o febrícula. Asimismo, pueden ya presentar en estas 2 a 3 semanas artritis o artralgias, dolor a las articulaciones. También debemos mencionar la pancarditis. La pancarditis muchas veces es en las etapas agudas y afecta a las 3 capas del corazón, ¿no? Pericardio, miocardio, endocardio. Igualmente, podemos encontrar, casi son un poco raros, la corea de Sydenham. Esta corea cursa con debilidad muscular, trastornos emocionales, hay la debilidad emocional y hay fasciculaciones, movimientos involuntarios muchas veces. Los nódulos de Meynet o nódulos subcutáneos, estos nódulos son firmes y no duelen. Tienen un tiempo de duración de 1 a 2 semanas y se presentan en la superficie de la extensión de las articulaciones. Son los nódulos subcutáneos. Otra manifestación que podemos encontrar es bajo porcentaje, el eritema marginado. Este eritema se caracteriza por manchas redondeadas, confluentes y de borde eritematoso, y mayormente se presenta en el tronco, ya en la parte anterior, posterior. Para el diagnóstico, nosotros y siempre
en la clínica hay que considerar los criterios de Jones. Jones propuso criterios basándose en las combinaciones de las manifestaciones clínicas. Y esto ha sido actualizado en el año 1992. Y estos signos nos dan seguridad y fundamentan el diagnóstico. En base a la clínica y a los hallazgos semiológicos se encuentran los signos mayores y los que no son específicos del padecimiento, los signos menores, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La presentación en la clínica de un signo mayor con dos menores al mismo tiempo o bien de dos mayores hacen el diagnóstico de fiebre reumática. Es una probabilidad alta de fiebre reumática. Entonces, aunamos las manifestaciones mayores: carditis, poliartritis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos y el eritema marginado. Son los criterios mayores. Con dos criterios mayores es suficiente hacer el diagnóstico de fiebre reumática, o dos criterios mayores y un criterio menor todavía aumenta la probabilidad. La corea, el nódulo, el eritema marginado son de baja proporción, ¿no? Pero pueden corresponder ya en etapas, digamos, de 2, 3, 4, 6 semanas, presentarse los nódulos subcutáneos o la corea o el eritema marginado puede ser más antes. ¿Cómo es la poliartritis fiebre reumática? ¿No? Ustedes ven esta imagen, ¿no? Un proceso inflamatorio. Toma las grandes articulaciones, especialmente rodillas, tobillos, muñecas, codos, ¿no? Son calientes, eritematosas, poco aumentado de volumen, edema y dolor exquisito. Es de tipo migratorio. Y lo más característico que a veces hay que considerar es hay una respuesta dramática a pequeñas dosis de salicilatos. Y no deforma la articulación. Es de tipo inflamatorio, que terminado el proceso inflamatorio, 4 o 6 semanas, vemos que la articulación no ha sido deformada. Hablemos sobre la carditis. Es la causa más grave y suele considerarse la manifestación más específica de la fiebre reumática por el compromiso global, valvular o llega incluso a insuficiencias cardíacas. Se presenta casi en un 50-60%. Es la causa de las complicaciones y secuelas del proceso inflamatorio. La endocarditis también se denomina valvulitis porque compromete el tejido que rodea a las válvulas. Ese es un hecho que dice que a veces hay un dicho que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el tejido miocárdico valvular. La valvulitis o compromiso valvular fundamentalmente es mitral. Puede estar aislado o asociado con una lesión valvular aórtica. Es raro el compromiso en las válvulas del lado derecho del corazón, o sea, válvula tricúspide, válvula pulmonar. La insuficiencia valvular se puede presentar en la fase aguda y en la convalecencia. Si encontramos una estenosis mitral, nos habla de una cronicidad, 10, 15, 20 años. Haciendo una historia, uno puede determinar cuándo empezó el proceso inflamatorio.
y uno está asistiendo al desarrollo de la enfermedad crónica. ¿Cómo se manifiesta la carditis reumática? Hay taquicardia, hay un soplo, el soplo de estenosis mitral, un soplo diastólico, enrodamiento, ¿no? Como si rodara una bola. Y esto puede estar libre de compromiso pericárdico o miocárdico, o sea, solamente la válvula comprometida. Pero hablamos que puede comprometer los tres tejidos. Cuando la carditis es severa, se produce cardiomegalia. La cardiomegalia es el aumento del tamaño del corazón que indica ya falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca congestiva. Es un paciente que no está haciendo su trabajo de bomba. Podemos encontrar también hepatomegalia o edemas periféricos como signos de falla cardíaca congestiva. O sea, para que entre a falla cardíaca congestiva tiene que ser un compromiso severo, un compromiso que ha empezado agudo y después se ha hecho ya severo por el compromiso hemodinámico que está produciendo las alteraciones a nivel de válvulas. Cuando se produce la regurgitación mitral, o sea, podemos encontrar un soplo mesodiastólico apical, mesodiastólico apical. Otra manifestación mayor es la corea, en una proporción de 10 a 15%, su modo de presentación. Se presenta como un desorden sutil, movimientos involuntarios, movimientos de incoordinación, pacientes con labilidad emocional y pobre rendimiento escolar. Los movimientos en la fiebre reumática de la corea son movimientos incontrolables. Presenta a veces muecas faciales debido a estrés y que desaparecen con el sueño. Es un periodo de latencia largo. Se puede provocar la corea haciendo que agarre una taza, una lechera, hacerle movimientos de pronación o supinación con los brazos extendidos. También podemos decir que saque la lengua y podemos ver movimientos vermiformes, ¿no? Cuando saca la lengua, ¿no? Y en la escritura vemos los movimientos o escritura irregular. Cuando se presenta corea, los anticuerpos antiestreptolicinas o antiestrepto del grupo estreptococo beta hemolítico, más los hallazgos clínicos, es una seguridad de que estamos ante un evento de fiebre reumática con manifestaciones de corea. La corea muy raramente deja secuelas neurológicas, ya que hay un hecho que dice que la corea coincide con picos de respuesta de anticuerpos. Otro criterio mayor es el eritema marginatum. Es bajo su porcentaje de presentación, pero es característico de la fiebre reumática. Son lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas, con un centro pálido. No pican, no es pruriginoso. Mayormente se presenta a nivel de tronco y extremidades. No comprometen la cara. Esta es una imagen, vean cómo es el eritema marginatum con un centro blanco, no hay un eritema serpiginoso, un poco irregular, y se presenta en el tronco, brazos, abdomen. Los nódulos subcutáneos, o nódulos de Meynet, ¿no? Son de bajo porcentaje, 1%,
son de 1 o 2 centímetros de diámetro, son firmes y se presenta en la superficie de tendones extensores cerca de las prominencias óseas. Y esto a veces se correlaciona con enfermedad reumática cardíaca significativa. O sea, si encontramos nódulos subcutáneos, vamos a pensar que este paciente ya tiene una cardiopatía de tipo reumática o va a presentar una cardiopatía reumática. Las manifestaciones menores en el criterio de Jones es el aspecto clínico que haya presentado, ¿no?, un proceso inflamatorio faríngeo, artralgias, fiebre, criterio menor, antecedentes de brote, o sea, haya estado en una zona donde haya brotes de faringoamigdalitis, ¿no?, y algunas manifestaciones de artralgias de tipo reumático, ¿no? Son criterios menores de Young. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial cuando nos encontramos ante pacientes que tengan artralgias, ¿no?, que tengan manifestaciones de carditis, especialmente con la artritis reumatoide o la artritis infecciosa. Este es un cuadro, cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial con artritis, carditis y la corea. Las artritis reumatoide, artritis reactiva ante un proceso infeccioso, Shigella, salmonella. En la enfermedad del sueño puede haber también artralgias. En el sickle cell también es a veces con artralgias, en enfermedades malignas, en el lupus eritematoso. Y acá es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial con pruebas de laboratorio. Y en las infecciones gonocócicas que también cursan con artritis. Cuando uno está ante una carditis hay que ver si es una miocarditis viral, es muy común. La pericarditis viral igualmente. Endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa ante un germen ya, es una catástrofe la endocarditis infecciosa. La enfermedad de Kawasaki que se ve en los niños y en enfermedades de tipo congénita, en prolapsos de la válvula mitral y en los soplos inocentes. Cuando uno sospecha carditis hay que hacer el diagnóstico diferencial con estas enfermedades. Y cuando tienes manifestaciones de corea, el diagnóstico diferencial lo podemos hacer con la corea de Huntington, con la enfermedad de Wilson, ¿no?, y con los tics. Más que nada con los tics, no, es muy fácil, pero de todas maneras puede confundir. Y cuando un paciente está muy activo, hiperactivo. En la artritis reumática, los pacientes son también jóvenes, tienen picos febriles, podemos encontrar linfadenopatías, esplenomegalia, y no responden como lo hace la fiebre reumática. En la artritis reumatoide no responden muy bien a los salicilatos. En el lupus, los anticuerpos antinucleares hacen el diagnóstico rápido de diagnóstico diferencial y que se trata de un lupus. Repetimos, la carditis como única manifestación puede presentarse en las miocarditis virales, como hemos dicho, en la enfermedad de Kawasaki y en la endocarditis infecciosa. Para esto a veces nos valemos de estudios, más que nada en las carditis, los procesos inflamatorios agudos o crónicos de carditis. Se hace un estudio que se llama ecocardiograma.
Entonces, el ecocardiograma identifica, cuantifica, precisa, ¿no?, el grado de compromiso de la válvula o del miocardio. Y podemos nosotros determinar con este examen si hay o no disfunción ventricular, o sea, cómo está comportándose la fracción de eyección o la función sistólica del ventrículo izquierdo, más que nada. Precisa, el ecocardiograma es un apoyo para el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades reumáticas. Cuando es leve en carditis, el Doppler color, ¿no?, puede evidenciar la regurgitación mitral en la fase aguda. Un elemento importante para carditis es el electrocardiograma, que es lo más importante encontrar o buscarlo. Uno, la taquicardia sinusal, que indica que hay una miocarditis, ¿no? Y en algunos niños pueden desarrollar bradicardia por incremento del tono vagal. Pero fundamentalmente un criterio menor también que no se ha comentado es bloqueos auriculoventriculares de primer grado. ¿Qué significa esto? Que hay una prolongación del intervalo PR. PR no debe ser mayor de 0,20, 0,24, 0,26, 0,30. Incluso si está en taquicardia, es un bloqueo AB de primer grado. Es un criterio menor de cardiopatía reumática. Algunos autores comentan que no es preciso y no debe utilizarse para el diagnóstico de cardiopatía reumática, pero en la práctica esto a veces lo encontramos como único signo a veces de carditis. Puede encontrarse bloqueos AB de segundo grado, que pueden ser intermitentes, ¿no?, y de tercer grado o completos. En el electrocardiograma, ¿cómo sabemos si hay una pericarditis aparte del examen físico que podemos realizar a la ocultación? Es ver en el electrocardiograma la elevación del segmento ST, ¿no? Es una elevación del segmento ST que indica que hay una pericarditis, ¿no? Y se evidencia esta elevación del segmento ST en las derivaciones 2, 3 ABF y de B4 a B6. Entonces, indica un compromiso de pericarditis. Y cuando hay derrame pericárdico, ¿no?, podemos encontrar complejos de bajo voltaje. Debemos estar también preparados para pedir pruebas de laboratorios, ¿no?, en especial los reactantes de fase aguda. Solicitar las antiestreptolicinas, pedir un exudado faríngeo, hacer una biometría hemática, o sea, todo un hemograma completo, ver si hay anemia, si hay leucocitosis, si hay plaquetopenia, ¿no? Pedir proteína C reactiva y fundamentalmente la antiestreptolicina O, que indica que ha habido un compromiso por el streptococo beta hemolítico. Destacan que hasta la fecha no existe ningún examen de laboratorio o gabinete específico para el diagnóstico de fiebre reumática. Muchas veces el diagnóstico clínico es lo más importante y las secuelas que comprometen más que nada el tejido cardíaco. Entremos al tratamiento y recomendaciones. El tratamiento de la fiebre reumática se divide en medidas médicas, reposo, medidas generales y preventivas. Ante un paciente con fiebre, estado general comprometido, lo principal es reposo, dietas blandas, reposo por lo menos 2 semanas,
para evitar mayores procesos inflamatorios y mayores complicaciones. Medidas generales como buena alimentación, buena aireación, ¿no? Y las medidas de prevención. El tratamiento antiinflamatorio se realiza con salicilatos entre 75 a 100 miligramos por kilo de peso al día. O sea, hay que pesar a los pacientes, sean niños o jóvenes o adultos, ¿no? Y darle la proporción que le corresponde según peso. Vamos a ver en la tabla siguiente. Les decía que debe estar en reposo en cama. Acá señalan de 6 a 8 semanas, o sea, mes y medio a 2 meses. Y esto es indispensable en la fase aguda. Y sobre todo si hay carditis. Debemos orientarnos a eliminar el germen, a controlar la inflamación y a prevenir las posibles secuelas. Entonces, controlar la infección por el germen Streptococcus beta hemolítico, evitar el proceso inflamatorio, carditis. Y la droga de elección es la penicilina. El tratamiento es con la penicilina benzatínica. Puede ser 600 o 1200, 1.200.000, perdón. En la profilaxis consideramos la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria es la prevención de los ataques iniciales de la fiebre reumática aguda y depende del correcto diagnóstico y tratamiento de las infecciones faringoamigdalares. Por eso a veces hay que hacer, antes de iniciar un tratamiento, un hisopado, ¿no? Faringoamigdaliano, y ver si encontramos o no el estreptococo beta hemolítico. O se trate de otra, puede ser hasta una difteria. La prevención secundaria consiste en la prevención de las recaídas tras un primer ataque de fiebre reumática aguda. Precisa de un programa continuo de profilaxis. Y la prevención terciaria es la profilaxis de la endocarditis infecciosa en pacientes con secuelas de cardiopatía reumática. El tratamiento antiinflamatorio en la fiebre reumática, cuando hay artritis moderada o grave o carditis, sin cardiomegalia ni insuficiencia cardíaca, se da el salicilato. Cuando la carditis es moderada o grave, con cardiomegalia, pericarditis o insuficiencia cardíaca, se le da tratamiento antiinflamatorio con prednisona. La prednisona en estos casos se usa de 1 a 2 miligramos por kilo de peso por 2 a 3 semanas. Y esto se va reduciendo cuando ya está produciéndose el proceso, se está disminuyendo el proceso inflamatorio. Luego hay que continuar con salicilatos en dosis menor que la inicial, entre 60 y 70 miligramos por kilogramo de peso por 4 a 8 semanas. Y los salicilatos, cuando es una artritis moderada, 75 a 100 miligramos por kilo de peso. En 4 tomas por 2 semanas. Y después disminuir la dosis a 60 a 70 miligramos por kilo de peso al día por 4 a 6 semanas. O sea, prolongar el tratamiento con salicilatos, así como prolongar el tratamiento con prednisona. Para los fármacos antiinfecciosos más que nada faringoamigdaliano, debemos centrarnos en la erradicación del estreptococo beta hemolítico. ¿Cómo lo erradicamos? Con la penicilina benzatínica. Cuando un paciente es menos de 30 kilos, ponerle una inyección intramuscular de 600.000
de penicilina benzatínica. Si es más de 30 kilos, 1.200.000 intramuscular, ¿no? Podemos usar también la penicilina B en la forma oral. No es muy común, lo más frecuente es, y fracasan este tipo de tratamientos, lo más común es usar la penicilina benzatínica. También podemos usar en casos de alergia eritromicina. Eritromicina, 40 miligramos por kilo de peso al día, por 10 días. Entonces, ¿cómo hacemos la profilaxis secundaria, ¿no?, con penicilina benzatínica? 1.200.000 por 3 semanas. Y la vía oral con eritromicina, ¿no?, cada 12 horas, también por 3 o 4 semanas. La sulfadiazina no se usa, ¿no? Aquí hay que considerar, sin carditis, usar la penicilina benzatínica 5 años desde el último brote o hasta los 20 años. Esto es importante para evitar endocarditis o que se reactive nuevamente el proceso. Por 5 años desde el último brote o hasta los 20 años. Con carditis casi es permanente toda la vida, siempre considerando la profilaxis en casos de que se haga procedimientos extracardíacos, ¿no? Especialmente cuando van al odontólogo, hay extracción dental, ¿no?, o cualquier otro procedimiento que indique que pueda haber una infección ante una carditis. Entonces, esto es importante, siempre preguntar al paciente si ha tenido o no manifestaciones de carditis, manifestaciones de artralgias, poliartralgias, para hacer la prevención. Eso es todo en cuanto a la fiebre reumática. Si tienen alguna pregunta, podemos responderles, ¿no? Pero... Yo, doctor, buenos días, doctor. ¿Me escucha? Un ratito. Sí, le escucho. A ver. Sí, doctor. En una de sus, no le entendí muy bien. En una de sus diapositivas decía que hay una respuesta dramática a pequeñas dosis de salicilato. ¿Esto a qué se debe? Es una, digamos, una tolerancia, digamos, elevada a este proceso inflamatorio. Es una característica, parece que interviene en el factor de membrana, en el factor de la proteína M, o sea, casi rompe el ciclo de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? De tal manera que la espectacularidad de la remisión de las artralgias es bien característico, ¿no? Se le atribuye al efecto antiinflamatorio, pero para que tenga ese efecto antiinflamatorio debemos usar las dosis que están señaladas, o sea, a veces más de 3, 4 gramos si uno considera el peso del paciente. En niños, por supuesto, también hay que administrarlo, pero de acuerdo a su peso. Como digo, es más que nada interviene en el proceso inflamatorio, la reacción antígeno-anticuerpo. Y igualmente el corticoide, la prednisona, es un antiinflamatorio potente, ¿no? Rompe la cadena antígeno-anticuerpo, ¿no? y realmente es no espectacular, pero evita la cronicidad, ¿no? Hay procesos que son característicos por la fiebre reumática. Ustedes, cuando tengan un paciente que tiene un soplo, incluso un soplo reciente, pueden estar pensando que hay un proceso inflamatorio, ¿no?, por daño valvular. Lo más característico en fiebre reumática y a la larga, y vemos en pacientes adultos, es la estenosis mitral. Entonces, cuando tenga un paciente con estenosis mitral, un soplo diastólico, piensen primero si esto es producto de una fiebre reumática. Van a encontrar, también hay otras formas de estenosis mitral de tipo, digamos, esclerótico, ¿no? O sea, degenerativo. Pero si encuentran un soplo y hacen un ecocardiograma y encuentran la válvula estenosada
hay métodos para medir el área valvular, estamos ante una consecuencia del proceso inflamatorio, ¿no? La válvula mitral, la válvula aórtica también se compromete, pero a veces puede desencadenar procesos de insuficiencia aórtica. ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Gracias también. Doctor, disculpe, nos dijo que uno de los signos mayores, probablemente el más importante, era la carditis, ¿no? Pero cualquier grado de carditis, porque mencionó varias características, o incluso Cualquier hasta... grado, cualquier grado. Claro, si tú encuentras una pancarditis, lo más frecuente que se ve es una valvulitis, o sea, daño a nivel de la válvula. Toma endocardio, es una endocarditis, o sea, es más, como se dice, altera la hemodinámica. El endocardio tiene que ver con la sístole, la diástole, el llenado y la salida de sangre. Entonces hay un desbalance y se va a producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero se puede producir, como digo, niveles, ¿no? Valvulitis, endocarditis o pericarditis. Muchas veces solamente es pericarditis, ¿no? O sea, cuando te ven, oye, mira, hay un frote pericárdico, de repente, y el paciente ha estado con fiebre, ¿no? Con dolores articulares, le hacen unas pruebas de antistreptolicinas, proteína C reactiva. Entonces, hay que pensar que este paciente está haciendo un compromiso por fiebre reumática. Y si es un paciente de edad joven o tiene 10, 15 años, ¿no? Pensar la posibilidad de una pericarditis de tipo reumático. Y más aún, le toman un electrocardiograma, encuentran un PR prolongado, es un bloqueo AB de primer grado, ¿no? O también encuentran, como digo, a la clínica unos roces pericárdicos en sístole más que nada o en diástole. Puedes pensar en una pericarditis, ¿no? Ahora, la pancarditis es un cuadro agudo, y tenemos que tener, digamos, un tratamiento adecuado, como hemos señalado, con salicilato, más que nada prednisona, ¿no? Y el tratamiento en reposo, mes y medio, 2 meses, pues la única forma de evitar más complicaciones. Por supuesto, este proceso inflamatorio de tipo reumático puede demorar 4 a 6 meses, ¿no? Pero generalmente a los 2 meses, 4 meses ya está disminuyendo, sin dejar secuelas en algunos aspectos. Depende del manejo también que uno haga, depende también del diagnóstico que realicemos, ¿no? Entonces, para eso hay que estar siempre atento al diagnóstico diferencial, ¿no? La miocarditis más que nada, ¿no? La corea, yo en mi etapa profesional habré visto pues unas 4 o 5 coreas, que ustedes no lo van a ver, ojalá tengan oportunidad. Es bien, como se dice, gratificante determinar. A veces ni se da cuenta uno, pero se acerca al paciente, un joven que ha estado con un proceso artrático, dice que saque la lengua y hace movimientos. A ver, déme la mano, hace movimientos, ¿no? Y mueve los brazos, ¿no? Y es un paciente muy lábil. Hay oportunidad de verlo, ojalá que tengan suerte de ver una corea, ¿no? El eritema igualmente, es bien característico. Los nódulos igualmente, tienen que diferenciarlo con los nódulos de Heber y nódulos de tipo reumático, ¿no? Y hacer siempre el diagnóstico diferencial con las enfermedades reumáticas, las enfermedades autoinmunes, lupus. Esclerodermia no, porque es un proceso más crónico, pero con lupus sí es frecuente. Es bien diferente, ¿no? Pero los anticuerpos antinucleares hacen el diagnóstico rápido de lupus eritematoso. ¿Más preguntas? Urbano ha llegado, Urbano Quispe. Doctor, tengo una pregunta. Dime. Entendiendo la fiebre reumática como una complicación de faringitis, ¿deberíamos de tener en cuenta la edad del paciente al momento de diagnosticar? O sea, ¿deberíamos de quizá pensar en un diagnóstico presuntivo más en un paciente joven que en un paciente ya mayor? ¿O la edad no es ningún excusa como para tenerlo como un diagnóstico? Y ahora, este paciente mayor, en todo caso, quizá
no tuvo los síntomas cardíacos tan tempranos y fueron avanzando hasta que acudió recién a cardiología. Ahí recién yo podría preguntar en sus antecedentes y tenerlo en cuenta. No. Tiene que haber un proceso infeccioso, inflamatorio agudo por estreptococo beta hemolítico a nivel faringoamigdaliano. Eso generalmente es casi la regla, es lo que debemos encontrar. Pero si tú encuentras un paciente, por decir, de 40 años, y tiene manifestación, hasta dolores, ¿no? Y tú le haces una evaluación y hay una cardiopatía, ¿no? Entonces, eso es secuela, pero ya no es usual que se presente. Normalmente, claro, va entre los 5 y 15 años de edad la presentación de fiebre reumática por estreptococo beta hemolítico. Después, encima de esas edades, ya puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser un proceso faringoamigdaliano, cualquier otra cosa, pero ya no sería el inicio de un proceso inflamatorio y que después se va a producir. Bueno, aunque en medicina nada está dicho, pero es por lo que podemos ver es si un paciente está inmunocomprometido, ¿no? Y haga un proceso faringoamigdaliano, pero ya sus manifestaciones son secundarias a ese proceso infeccioso, ¿no? De tal manera que cuando hacen ustedes una hemática, van a encontrar leucocitosis, ¿no? Mientras que en una fiebre reumática no se encuentra leucocitosis. Lo que sí encontramos es la velocidad de sedimentación acelerada, las antiestreptolicinas. Pero no es lo usual, ¿no? Pero como digo, en medicina nada está hecho, pero la regla, el concepto es la presentación clínica entre los 5 y 15 años de edad. ¿Cuándo ha habido el proceso infeccioso? Puede haber tenido pues a los 4 años, a los 4 años de edad, 3 años de edad, ¿no? Siempre preguntar por eso en la historia, ¿no? Si ha habido infecciones de la garganta a repetición. Doctor Torres, ¿está por ahí? Doctor, otra pregunta. ¿Ya? Y respecto a la prevención secundaria, ¿cuándo es que se debe iniciar este tratamiento? O sea, cuando el paciente manifiesta complicaciones cardíacas y valvulares o... No, si tú ya has hecho el diagnóstico de fiebre reumática, entonces si ya has determinado que tiene, por decir, carditis o artritis, el tratamiento preventivo, ¿no? Secundario, es casi inmediato después de haber tenido este proceso agudo, ¿no? Y hay un programa, ¿no? Tú tienes que darle su penicilina, ¿no? O salicilatos o prednisona, pero es casi inmediato y puede darse pues en pacientes que digamos si es de primera aparición hasta los 20 años, por decir, ¿no? Hasta los 20 años. Y si tienen carditis es casi de por vida. Estos pacientes están expuestos a tener endocarditis. O sea, el tratamiento preventivo, como la penicilina benzatínica, es más que nada evitar las reinfecciones, evitar nuevos procesos inflamatorios. Ese es el fundamento para la carditis, la prevención secundaria. O sea, a todos los pacientes se les da tratamiento preventivo. Exacto. Pero siempre basados en la clínica, ¿no? Si no hay manifestación y el paciente está estable, ¿no? Pero le encuentras antiestreptolicina y hay un compromiso valvular, ya tienes que darle tratamiento. Si es mayor digamos, con carditis, casi toda la vida, ¿no? Y los pacientes que van al dentista a hacer algún procedimiento, de todas maneras es mejor prevenirlo. Ya no puede ser con penicilina o puede ser derivado de la penicilina, ¿no? Actualmente incluso usamos la quinolona, ¿no? O sea, podemos usar la ciprofloxacina o levofloxacina, ¿no? Pero ya de tipo preventivo. Doctor, y una última consulta. Ya tomando en cuenta la fiebre reumática como una complicación justamente por una infección de beta hemolíticos, deberíamos de tomar en cuenta en el tratamiento de faringitis, que bueno, generalmente entiendo que la mayoría creo que son son virales, dar antibacterianos, y en ese caso, ¿qué antibacterianos tendríamos que dar? ¿Solamente penicilina bastaría o
o no deberíamos de dar, porque yo entiendo que, o sea, la realidad es que no todos cuentan, no todos los establecimientos cuentan para hacer hisopados, o creo que no es muy usual hacer los hisopados Incluso para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? y es bajo su incidencia, ¿no? Un 20%. Lo ideal es determinar el germen. Pero hay características especiales del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Características bien especiales. Uno, que está localizado en la faringe fundamentalmente. Puede también tener manifestaciones en la piel, ¿no? O otros lugares, pero tenemos que de todas maneras determinar si ha habido o hay infección del estreptococo beta hemolítico. La única manera es hacer, como digo, el cultivo, ¿no? O aislamiento mediante estudio microscópico, pero no ayuda mucho. La clínica es la que va a determinar, ¿no? La clínica basado en la epidemiología, paciente que viene de un lugar con socioeconómico bajo, un niño entre 5 años, 8 años, 10 años. O sea, la clínica nos va a estar indicando que puede tratarse de una fiebre reumática. Para eso tienes que usar los criterios de Young, ¿no? Criterios mayores. Pues, 2 mayores y un menor, o 2 mayores solo, te hacen la fiebre reumática. Y de entre esos mayores, ¿qué es lo más frecuente que vemos? Las carditis y las poliartritis, ¿no? No vas a ver mucho el tema marginado, no vas a ver mucho la Corea de Sydenham, ¿no? Entonces, el criterio clínico es importante. Por eso los criterios de Young nos va a permitir, como dice, tener seguridad en el diagnóstico de la fiebre reumática. Ah, claro, pero, o sea, la fiebre reumática aparece 2 semanas después de la faringitis. Yo me refería más a un tratamiento de, o sea, atacar a la gente cuando esté en faringe y no esperar a que se vuelva sistémico y la misma respuesta inmunitaria. Eso es lo más común, ¿no? Pero como tú mismo dices, la mayor parte de los procesos faringominerales son de tipo viral. Entonces, ¿qué damos viral? Evitar las consecuencias nada más. Es darle antibiótico, no, pero sí puedes darle antiinflamatorios, por ejemplo, acetaminofén o paracetamol, como proceso antiinflamatorio. Pero si tienes evidencia con un hisopado y es determinado el estreptococo beta hemolítico, le das penicilina, ¿no? Pero si tiene sus manifestaciones cardíacas, le das penicilina. No le puedes dar antibióticos así nomás, o sea, no es prudente, ¿no? Uno, porque vas a producir resistencia, 2, y no va a mejorar mucho, el proceso inflamatorio sigue. Pero si hay un proceso infeccioso agudo, usamos los criterios justamente de infección aguda, ¿no? Ya usar los antibióticos. Y hay otras manifestaciones que no indican fiebre reumática, tienes que darle tratamiento de faringoamigdalitis, ¿no? Los pediatras, por ejemplo, muchas veces esperan nomás el desarrollo, ¿no? Y le dan solamente antiinflamatorios. Entonces, darle a veces antibióticos no es muy prudente. Pero si es un proceso agudo, fiebre alta, mal estado general, ya puede ser una amigdalitis nada más. Muchas veces con penicilina o derivados de amoxicilina o asociaciones van bien, ¿no? Siempre debemos dar un antiinflamatorio, definitivamente un antiinflamatorio, para paracetamol o salicilato, ¿no? Si es fiebre reumática, sospecha de fiebre reumática, salicilato es la droga de elección. Es aparatoso, es casi espectacular su mejoría. En cuanto comparas con la artritis reumatoide, no mejora nada, no tiene que darle bolos de antiinflamatorio, no tiene que darle otras cosas de tipo, que también es una respuesta autoinmune, indudablemente, ¿no? Pero no es en la forma como se produce antígeno anticuerpo como el de la fiebre reumática, ¿no? Gracias, doctor. Gracias también. Urbano no está presente, ¿no? Es el único que no ha asistido, porque en chat tampoco lo tengo. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, gracias también.